Gracias, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana para el Estudio del Dolor por esta honorable invitación y compartir escenario con grandes colegas y amigos, que lo más satisfactorio de los congresos es el reencuentro que podemos tener. Vamos a hablar un tópico de lo que es la radiofrecuencia intracanal. La radiofrecuencia intracanal, su único target es el ganglio de raíz dorsal, pero para hacer radiofrecuencia, más no para estimular. Son dos grandes diferencias que tenemos que dejar claro desde el principio y tener presente que la radiofrecuencia del ganglio de raíz dorsal es una radiofrecuencia pulsada, que lo que buscamos es generar, pues obviamente, los efectos que puede tener con un dermatoma establecido o un neurotoma establecido en el control del dolor. Perfecto. Pues contarles que definitivamente esto es intercambio científico, porque cuando hacemos la revisión bibliográfica, los abordajes que estamos realizando, en la actualidad con lo que está escrito, pues constaría una técnica totalmente off-label. Nuestro target definitivamente es la esencia del dolor y los posibles conflictos de interés. Entonces llega la pregunta, y esto lo quiero resaltar de alguien que fue mi mentor y una persona a la cual le aprendí mucho y le tengo mucho cariño, el doctor Antonio Pajuelo, que decidió empezar a darme ese punto de inmersión en el ganglio de la raíz dorsal como eje central en la génesis del dolor neuropático, pensándolo de esa manera, y por qué el ganglio de la raíz dorsal está teniendo tanta fuerza o tanto uso, o más aún, como tanto, digamos, direccionamiento en la indicación del dolor. Primero, ¿por qué? Porque pues tiene una alta especificidad metamérica. Definitivamente consideramos que es uno de los actores principales en el dolor neuropático, tanto así que en la actualidad muchas veces para patología vascular estamos haciendo más abordajes del ganglio que inclusive del mismo simpático, y lo vamos a ver más adelante con la descripción anatómica. Y esto creo que es de las partes más importantes o más interesantes, que es el papel de la microglía a este nivel. La reacción inflamatoria glial que hay en el ganglio de la raíz dorsal es uno de los factores desencadenantes de la presentación del dolor. Se puede presentar actividad ectópica crónica, y esto se traduce en hiperalgesia hialodinia, es un gran soma de conducción eléctrica, y pues obviamente todos hemos hecho durante mucho tiempo radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal. Cuando revisamos hay muchísima descripción de radiofrecuencia del ganglio de raíz dorsal. Actualmente, con este advenimiento, pues la técnica o digamos, la temperatura, el log time que estamos dejando al ganglio de raíz dorsal con los 42 grados o hasta 45 grados, 40, 42 grados, pero por más largo tiempo y con más alto voltaje, ha tenido también, digamos, una importancia en los resultados. Por eso es que nosotros no tenemos en este momento un estándar, y muchos lo hablamos, y me acuerdo cuando esta charla la di, hablé con Franz, que lo tengo acá al frente, acerca de esa parte de cuál es, o inclusive con Leonardo, cuál es, digamos, el ideal para uno poder establecer una respuesta, o cuánto voy a transmitir de voltaje al ganglio de la raíz dorsal para tener una respuesta. El alivio puede ser de 3, 6 o 9 meses, ¿sí? A la fecha, con los casos que tenemos de reporte nuestro, local, de nuestro centro, porque la literatura todavía, vuelvo y les digo, no tenemos una evidencia grande, pero estamos construyéndola con varios centros, estamos trabajando en Colombia con varios centros que están haciendo radiofrecuencia intracanal, en Argentina, estamos trabajando con Perú, Costa Rica, ¿sí? Y pues la idea es tener una casuística bastante importante para mirar si definitivamente eso que estamos encontrando tiene un impacto en el bienestar de los pacientes. El mecanismo de acción de la radiofrecuencia pulsada realmente no está tan definido. Muchos se hablan del efecto de la generación valeriana, efectivamente una alteración en el campo electromagnético, pues hace que se estabilice esas cargas neuronales dentro del ganglio y obviamente disminuya un poco, o sea, empiece a regularse un poco y se estabilice esa microglía para que no sea un generador, un disparador de dolor.
Este artículo me llama mucho la atención y es bien interesante porque es que cuando empezamos a revisar del ganglio todo nos habla de procesos inflamatorios. Entonces empezamos a encontrar factor de necrosis tumoral, todo lo de la cascada inflamatoria, interleuquinas 3, 6, 9, las que queramos, y lo más importante es que empiezan a aparecer actores de hiperactividad como el IRF8, que es un marcador inflamatorio en la microglía, ¿sí? Nada más que eso. Este es un estudio en el cual son 17 estudios, 599 participantes y muestra la eficacia, pero la radiofrecuencia, 11/17, sobre el tratamiento del dolor neuropático. Y este es lo que definitivamente tenemos, ¿sí? Acá hay proliferación de células satélite, cuando hay dolor, hay una lesión, hay desajuste en el canal iónico, hiperexcitación obviamente, periférica, la inflamación, y eso se traduce después en un proceso inflamatorio, dolor crónico, alodinia, hiperalgesia, dolor neuropático. ¿Cuál es el problema? Ese dolor o esa sensibilización mantenida o ese estímulo constante sobre esta estructura genera más proceso inflamatorio, más respuesta inflamatoria. ¿Y qué es lo que se está viendo? Que esto puede tener alteración genética a futuro, ¿sí? Y es lo que vemos cuando se realizan marcadores a los pacientes que son hijos de pacientes con un síndrome doloroso regional complejo que desarrollan dolor neuropático. Y es lo que se está viendo. Entonces, ¿a dónde iremos a parar? ¿Será que la terapia biológica es lo que va a cambiar el hito definitivamente del control del dolor neuropático? No lo sabemos. Tenemos un paciente que después de un biológico desarrolló un síndrome doloroso regional complejo que nos tocó implantarlo. Tú lo implantaste inicialmente con 2 ganglios raíz dorsal y después nosotros lumbares y después nosotros entramos cervicales. Entonces no sabemos qué pasa, definitivamente. Y pues obviamente con el advenimiento cada vez procedimientos mínimamente invasivos, mucho más procedimientos se hacen y pues obviamente mucho más posibilidad de generación de dolor. Nuestro querido y amado y odiado en algunos casos síndrome doloroso regional complejo y el resto de neuropatías, sobre todo la por herpes zóster, que es una de las que hemos visto mucha respuesta o respuesta positiva a este tipo de terapia. Y acá traigo lo que para nosotros empezó a generar inquietud. No sé si puedan bajar un poquito la luz para que se vea, porque pues, las imágenes es necesario que se vean un poquito más. A los de la mesa de audiovisuales, ¿es posible bajar la luz? Bajar un poquito la luz. Bueno, en aras del tiempo para no atrasar y en respeto a los otros conferencistas, lo que quiero mostrarles es que el estudio inicial, lo que nos mostró aquí es que el catéter que se usó inicialmente es un catéter de una disposición como él viene, recto. ¿Qué hicieron? La costumbre que tú puedes tener con el RAX es de una vez empezar a hacer el epidurograma y hacer una desciolisis. Y, digamos, se estaba perdiendo esa oportunidad de poder hacer una radiofrecuencia. ¿Por qué? Por la ubicación. Si vemos esta punta es totalmente alejada a donde podría estar alojado el ganglio de la raíz dorsal. Y este fue un estudio de los que dijo, definitivamente esto no funciona. Acá lo tenemos. Muy sencillo, muy básico, un reporte de casos. Y cuando empezamos a revisar decimos, venga, con esa ubicación, porque es que cuando nosotros revisamos el ganglio de la raíz dorsal, digamos, tenemos una distribución que es intraforaminal, podemos tenerlo extraforaminal o inclusive muy medial, ¿sí? Y hay casos en los cuales pues, se ha visto que inclusive está extraforaminal. Y este es nuestro target, en realidad. Pero traigo a colación esta imagen porque es que lo importante del ganglio es tener presente que tiene algo que se llama la conexión intersomática. Y es lo que nos permite hacer inclusive trabajar ganglio por medio. No necesariamente vamos a hacer, digamos, si es un dolor L3, L4, L5, pues no va a ser L3, L4, L5. Aunque con la facilidad de maniobrabilidad del dispositivo, pues es muy fácil llegar y acceder. Pero pues puedes hacerlo intermedio. Inclusive aplica para la neuroestimulación. Y esto es lo que buscamos. Tratar de alojar la punta del electrodo sobre, digamos, la rodilla de lo que podría ser el ganglio de la raíz dorsal y, digamos, lo más importante para nosotros, para, en teoría, saber en qué punto estamos, es cuando estamos pasando esto, que es el ligamento intraforaminal, que muchas veces cuando hacemos bloqueos diagnósticos nos queda muy bonito en la foto cuando se le ponen los 2 Cs de medio de contraste, pero cuando tú vas a entrar eso está calcificado, cristalizado, que es muy difícil a veces inclusive de entrar. Y esto es lo que hay que sobrepasar. Ahora,
La disposición, este es el electrocatéter con el cual nosotros hacemos la radiofrecuencia intracanal. Y empezamos a ver, pues estos son otros estudios que todavía no están realmente como de casos en pacientes, estos en ratas, en los cuales demuestran que definitivamente, y ustedes lo pueden ver acá, con una P estadísticamente significativa, que tiene respuesta en el control neuropático 7, 14 e inclusive hasta 3 meses posteriores. Tenemos unos casitos, es un paciente masculino, 68 años de edad, 4 tiempos quirúrgicos en columna cervical, los tenemos, eso nos llegan todos los días. Laminectomía C4-C5, implante de disco C3-C5, artrodesis cervical, placa anterior y persiste dolor radicular C4 bilateral. Doctor, yo no me quiero operar. Pues cuando uno mira la columna, y también de qué lo van a operar, ¿qué más le pueden hacer? ¿Ya? Entonces decidimos llevarlo a hacerle una radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal cervical, hacemos un abordaje torácico y empezamos a ascender el electrodo para llegar a, pues obviamente, los niveles cervicales que necesitamos. Empezamos muy tristes porque hacemos el epidurograma y de aquí para arriba no pinta nada, solamente un poquito hacia la izquierda, las raíces más bajas de C5, C6 y C7 es la que pinta, de resto de ahí para arriba no asciende el medio contraste. Tenemos una ventaja con el electrodo, es que es atraumático y podemos empezar a subir suavemente y es lo que empezamos a ver para llegar hasta C4 de manera bilateral. ¿Sí? Aquí estamos ascendiéndolo y es fácil de navegar. Este es un paciente que también le hicimos una radiofrecuencia pulsada del ganglio C3, portador de un neuroestimulador, pero que seguía con dolor, específicamente C3. Le hicimos la radiofrecuencia, funcionó, el paciente mejoró y pues a traerlo a colación también. Entonces cuando nosotros revisamos esta imagen y vemos la disposición de ese electrodo, decimos, venga, definitivamente aquí no están haciendo nada. Y empezamos a tener un poquito más casos, disautonomía en miembros inferiores, y empezamos a hacer la radiofrecuencia en todos los segmentos lumbares, radiofrecuencia en dolor radicular L5 izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, es muy fácil de acceder. L5 a veces, L5 S1 con su grado de complejidad que tiene, porque cuando el paciente es mayor de 60 años o es un paciente que ha trabajado mucho, es difícil acceder extraforaminal. Mientras que intracanal, pues obviamente se hace mucho más factible y mucho más fácil, y obviamente, pues tienes un mejor resultado. Intracanal S2 para dolor pélvico, dolor radicular C5 derecho. El abordaje, y me corres este video, por favor. Le das play, si eres tan amable. Ahí estamos entrando, yo lo que le digo, el paso sobre el ligamento. ¿Sí? El paso sobre el ligamento intraforaminal es clave para saber dónde estamos y dónde vamos a alojar la punta activa del electrocatéter. Le damos, miremos a ver si me... No. Este paciente, y esto lo traigo porque uno tiene que aprender también de sus errores o de su experiencia, esto lo traigo aquí a colación. Miren ustedes el voltaje. A esta paciente le hicimos para un dolor por una cefalea cervicogénica y le hicimos inclusive C2, 85 voltios, vértigo por un mes. Bajamos a 65, tenemos casos similares, 65 voltios, con un postoperatorio muy tranquilo y con control de dolor. Entonces, como la moraleja es 85 voltios, tratemos de no hacerlo, preferiblemente. ¿Me puedes correr esta, por favor, si eres tan amable? Esta. Y tenemos inclusive la respuesta motora que podemos revisarla para tener seguridad en el neurotoma que estamos trabajando. Este es el equipo de trabajo. En Pereira, bienvenidos. Lo que quieran, con el mayor de los gustos. Contarles que es una alternativa asequible, que es muy fácil de empezar a trabajarla y que yo creo que el beneficio final de todo esto es que nuestros pacientes tengan un control del dolor. Muchísimas gracias.